El sábado 7 de octubre de 2023, empujados por años de abuso, discriminación, represión y un genocidio en curso desde hace años, grupos armados palestinos, entre estos el más conocido Hamas, lanzaron un ataque a gran escala contra Israel, iniciando una de las peores guerras de los últimos años. Lo que hace la guerra entre Palestina e Israel tan horrible son los ataques constantes destinados únicamente a la población civil, siendo Israel el líder en esta horrible práctica, con sus campañas de bombardeo indiscriminados a edificios protegidos por la comunidad internacional, por ejemplo, hospitales que saben que están llenos de civiles, con la excusa de que hay túneles de Hamas debajo. Por otro lado, Hamas en venganza asesina indiscriminadamente ciudadanos israelíes siempre que tiene la oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa del día de hoy. Venimos a hablarles de la guerra entre Palestina e Israel, principalmente qué soluciones hay, qué se puede hacer para terminar con este conflicto. Pero primero vamos a contextualizarlos un poco sobre la historia de este horrible conflicto, pues sin saber la historia se pueden repetir los mismos errores que causaron esta guerra en primer lugar. Pero este conflicto no lleva solo 2 años, está presente desde hace décadas, empezando con el robo de la tierra conocida como Palestina al pueblo palestino por parte de la comunidad sionista, un grupo selecto de judíos que pensaban que la única forma de detener las constantes persecuciones por su religión sería tomando un territorio para ellos mismos. El fundador había propuesto territorios vacíos, poco deseados, pero útiles para vivir, así no tendrían que desplazar a nadie. Pero después de su muerte, la comunidad se decidió por Palestina, en este momento una colonia británica. ¿Por qué? Porque contenía Jerusalén, un territorio que, según su libro sagrado, les pertenecía por derecho divino. Y así, a lo largo de los años, empezó la migración de múltiples comunidades judías, principalmente provenientes de Europa y Rusia, hacia Palestina, tomando cada vez más territorios y en el proceso haciendo contactos y amistades poderosas para poder cumplir su sueño de tomarse por completo el país. Este movimiento para tomarse el territorio llegó a un punto de quiebre en 1948, cuando el Reino Unido dejaría el territorio y lo repartiría mitad sionistas, mitad palestinos. Pero habían muchos palestinos viviendo en el territorio que, según decisión británica, se concedería a Israel, por lo que los colonos empezaron una campaña de expulsión, buscando desterrar a todos los palestinos para que el territorio fuera solo de ellos. A esto se le conoce como la Nakba o la catástrofe. Esto significaría la expulsión de más de 700.000 personas de sus casas y la destrucción de entre 400 y 600 poblaciones. Estas campañas de destierro no han hecho nada más que aumentar, pues con el tiempo Israel ha expulsado a más y más personas de sus casas, dejándolas atrapadas en una porción diminuta del país, Gaza, con el apodo de la cárcel más grande del mundo, pues además de sufrir de hacinamiento por contener casi toda la población palestina del país en una región de este, eran vigiladas constantemente por el Estado de Israel para evitar cualquier tipo de protesta o insurrección, arrestando con impunidad a quienes quisieran por cualquier razón. Y este es el contexto en el cual múltiples grupos armados palestinos decidieron lanzar un ataque contra Israel, lo que causa el comienzo de la guerra y una brutal contraofensiva israelí, atentando con todas sus fuerzas contra todo el pueblo palestino, sin perdonar a aquellos que no se alzaron en armas en su contra. Ahora, entendiendo el contexto, nos queda preguntarnos, ¿qué se puede hacer para solucionar todo este conflicto? La primera posible solución que se puede ocurrir es que los israelíes devuelvan todo el territorio a los palestinos y vuelvan a donde vienen, ya sea Europa o Rusia. Como se pueden imaginar, no es nada sencillo, pues Israel tiene mucho poder. A pesar de ser los invasores iniciales, que venían de otro país, que no tenían raíz o historia alguna en Palestina, más allá de lo que decía su libro sagrado, que no tiene validez legal alguna, no piensan irse del territorio por ningún motivo, por lo que una devolución completa del territorio de los palestinos es algo básicamente imposible sin recurrir al extremo de acabar por la fuerza con el Estado de Israel y su gente, siendo este el objetivo principal de Hamas. Por otro lado, Israel busca sacar a
todos los palestinos de la Franja de Gaza, quedándose con todo el territorio y esparciendo a los palestinos a lo largo del mundo árabe. Este objetivo viola los derechos humanos y la ley internacional. Sería negarles la posibilidad a millones de personas de vivir en el territorio que llevan habitando por generaciones, cosa que claramente generaría rencores enormes y solo facilitaría que la guerra continúe gracias al rencor que generaría la expulsión total de un pueblo de su hogar. ¿Qué más soluciones hay? Bueno, está la más popular para la comunidad internacional. Seguro que la han escuchado antes, la solución de dos estados. Esta solución propone dividir al país, dejándole parte del territorio a Israel y la comunidad sionista y otra parte al pueblo palestino. A pesar de ser la opción más popular, es una solución muy difícil de lograr, pues es indeseable para los dos lados en realidad. Por ejemplo, en este momento quien controla Gaza es Hamas, utilizando el odio hacia los israelíes por todas las injusticias cometidas para inflar sus números. Para que este acuerdo se pueda llevar a cabo, tendría que ser la Autoridad Nacional Palestina quien gobierne el país. Objetivo muy difícil de lograr sin que Hamas pierda poder por alguna razón. Segundo, Israel tiene asentamientos en Cisjordania, uno de los territorios que debería ir a Palestina si este acuerdo se lleva a cabo. Pero el gobierno ultranacionalista de Israel nunca ordenaría el abandono de estos asentamientos, a pesar de que hayan sido creados de manera ilegal. Tercero y último, hay muchos refugiados palestinos fuera de la región. El cese de la guerra causaría que muchos quisieran volver a sus tierras. Israel teme que si permite el regreso de la gente, el Estado palestino resultante se pueda fortalecer y crecer por población superior, haciéndoles más fuertes que Israel y permitiendo la realización del objetivo inicial de Hamas. Otra solución es que Israel le permita a los palestinos quedarse en su tierra quedando bajo control israelí. Esto suena como lo que pasaría si Israel gana por la fuerza, ¿no? Pero no, Israel no quiere este resultado. Pues los israelíes temen que si anexan Gaza y todos los palestinos se vuelven ciudadanos israelíes, por sus números superiores podrían perfectamente desmantelar el Estado de Israel mediante la democracia, acabándolo como Estado judío. Por lo que si anexan Gaza, su única alternativa sería crear una especie de apartheid, obviamente algo ilegal y fuertemente criticado por la comunidad internacional. Se habla de más soluciones como un gobierno conjunto israelí-palestino o incluso una solución de tres estados, pero tienen los mismos problemas que las otras soluciones. Son injustos o hay violaciones de derechos humanos de un lado, o no le conviene ni a Israel ni a Palestina. El gran problema aquí es el odio. El hecho de que en el mundo ideal para los palestinos, los israelíes se tengan que ir del territorio y en el mundo ideal israelí, los palestinos se tengan que ir del territorio, causa que sea muy difícil cualquier tipo de proceso de paz. Israel, en primer lugar, ocupó un territorio que no les pertenecía. Hizo toda su vida ahí, violentó a la población local, les reprimió por años hasta el punto en el que muchos han jurado su vida a vengarse de estos malos tratos. Ahora están en una situación donde tienen muy pocas opciones. Es abandonar el territorio, ceder el gobierno a aquellos que llevan viviendo allí por generaciones y que les odian, o cometer actos de lesa humanidad para quedarse con el territorio. Es claro que algunas opciones son más morales que otras, pero el gobierno conservador y ultranacionalista israelí ha dejado claro que prefiere acabar con el pueblo palestino antes de poner en riesgo la existencia de Israel, lo que claramente causa que el pueblo palestino tampoco quiera nada que ver con este gobierno que lleva matándoles y reprimiéndoles por años. Pedirle al pueblo palestino que convive en paz con el pueblo israelí es casi ofensivo por toda la historia de abusos y asesinatos, pero las únicas otras soluciones disponibles están escritas con sangre. Ni un lado quiere irse y ambos quieren que el otro se vaya, por odio y por miedo a las represalias a futuro. Este conflicto no tiene una solución fácil, pues antes de hablar de cómo repartirse el territorio, hay que hablar de cómo ambos lados pueden tener seguridad que esta guerra no volverá a estallar en unos años más adelante. Aplíquese la solución que se aplique. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengan un mejor entendimiento de por qué es tan difícil acabar con este conflicto de forma pacífica. Lo único que podemos hacer, seguir de cerca el conflicto, ver cómo evoluciona y seguir buscando soluciones conforme el tiempo presenta oportunidades. Pero siendo sincero,
la posibilidad de llegar a la paz no se ve para nada sencilla.